Para el tema que quiero hablar en esta ocasión, primeramente quiero aclarar que yo no soy ninguna experta en lo que voy a decir. Más bien lo que estoy haciendo pues es una recopilación de información o una recopilación de datos que me sirva primeramente a mí, que me sirva pues para enriquecerme yo y pues de esa manera, ¿verdad? Consiguiendo esa información, pues la quiero compartir con ustedes porque yo sé que estamos en el mismo canal, en la misma sintonía. Entonces, no es que yo soy experta lectora o experta leyendo, me gusta mucho leer. Es más, tengo otro canal diferente que es pues leyendo algunas obras literarias y pues algunos cuentos y algunas cosas allí. Me gusta la lectura, me encantan los libros de papel. Entonces, pienso que es importante darle a esta actividad o a este acto de leer el debido respeto y el debido sentido, especialmente cuando estamos hablando de que se trata de la lectura de la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar cuando se lee la Biblia y más específicamente cuando la Biblia se lee en público? Leer la Biblia es un compromiso muy serio. No podemos tomarlo así nomás como leer el periódico, como leer cualquier revista o cualquier cosa. Esto es algo muy serio porque la Biblia es el único libro, a pesar de ese montón de libros que hay allá afuera de superación personal, de que libera tu espíritu y lo alcanzarás todo y qué sé yo, toda esa información. La Biblia es el único libro que promete hacer un cambio en nuestras vidas. Y para hacer lectura de la Biblia, nosotros tenemos algunos consejos, por ejemplo, en Nehemías 8:8. Y ahí nos hace algún recuento, alguna explicación de cómo debe leerse la Biblia o de la forma apropiada, adecuada de poder leerla. Y entre algunas de esas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y en las cuales no voy a entrar a detallar cada una porque yo quiero referirme a otras cosas muy diferentes en este video en específico. Pero ahí nos dice que primeramente se debe leer claramente el texto que nosotros tenemos ahí. Dice también que se tiene que poner todo el sentido y además de eso entender aquella lectura que estamos haciendo. Si nosotros nos vamos a leer toda la Biblia y a encontrar qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer una lectura adecuada de la Biblia, vamos a ver que encontramos muchísimos consejos, muchísimas cosas para poder hacer una lectura que sea realmente efectiva. Como por ejemplo el dedicar también tiempo a la oración. Voy a orar para poder leer la Biblia porque así puedo escuchar lo que la Biblia me está diciendo, lo que Dios me está diciendo. Tengo que tener también un corazón dispuesto, porque si la Biblia me está diciendo que algo yo lo debo cambiar, yo no puedo ir con aquella rebeldía de decir lo deben cambiar las otras personas o lo debe cambiar, eso fue en el tiempo pasado, pero yo no debo hacer esto. Tenemos que ir con ese corazón dispuesto de escuchar qué es lo que la Biblia le está diciendo a mi vida y que lo que yo estoy leyendo allí es para mí, no es para las otras personas, no es para los vecinos, no es para quienes están mal en esta vida, es específicamente para mí. Pero en este video yo no me quiero referir a esos puntos de la Biblia, sino que quiero referirme específicamente a lo que se trata de la lectura pública de la Biblia. Porque ya le dije, a mí me gusta mucho leer, estoy leyendo algunos libros y aún unos
consejos de los que yo considero acá, yo los he tomado en cuenta cuando estoy leyendo otros libros. No soy la mejor leyendo, eso yo lo tengo más que claro, pero me gusta, leo con el corazón, leo con toda la intención. Eso es lo que a mí me fascina estar leyendo. Entonces, estoy leyendo algunos libros de la Biblia y pues quiero leerlo así, bonito, bien. Por eso le digo que más que para cada una de ustedes, estos consejos son para mí misma y nada más que los voy a mencionar para ustedes, para que si alguno les sirve, pues los pueda tomar en cuenta. Cuando estamos hablando de la lectura pública de la Biblia, estamos diciendo que esta puede ser en el lugar de reuniones, en el lugar físico de reuniones que nosotros tenemos, o actualmente pues está de moda que sea pues en alguna sala de Zoom o en algún video que estamos haciendo o en alguna forma en la cual otras personas nos van a escuchar que estamos leyendo la Biblia. Entonces, algunas veces nosotros vemos que el predicador pues está dando un estudio, el hermano encargado pues allí está dando un estudio en el lugar de adoración y así a quemarropa, así de repente dice pues léanme este texto, léanme y búsquenme algún texto. Y así en forma rápida pues la persona busca el texto y empieza a leerlo. Y hemos notado, yo sé que usted lo ha notado, que no es un chisme que yo le traigo acá y que no soy la única en haberme fijado en eso, que aquella persona que está leyendo aquella parte, aquella porción bíblica, muchísimas veces se equivoca. Cuando empieza a buscar y está leyendo en el lugar equivocado. Y entonces ya eso distrae la secuencia que se trae del estudio que se está haciendo, porque entonces ya hay que corregir, el hermano empieza a leer en segunda de Pedro, se le pidió primera de Pedro y en lo que se hace la corrección, otros minutos para segundos para buscar dónde está la lectura que era. A veces se equivoca el mismo que está pidiendo la lectura. Él dice, no, perdón, ¿verdad? No era primera, era segunda, no era tres, era cuatro, no era aquí, sino que era allá. Entonces, eso le quita muchísima formalidad a lo que es la lectura de la palabra de Dios. Ese momento, minutos, segundos que se perdieron para buscar esa parte de la escritura y que luego era el lugar equivocado, la lectura equivocada y pues eso está quitándole la formalidad que la lectura de las escrituras se merece. Otra cosa que podemos ver es que a veces la persona que está leyendo está tartamudeando, no está leyendo de una manera fluida. También vemos que hay palabras dentro de la Biblia que la persona no las sabe pronunciar correctamente, porque nosotros tenemos que ser sinceros en cuanto a la lectura de la Biblia. Ahí nosotros encontramos algunas palabras que no se escuchan con cotidianidad, que no son de uso corriente nuestro. Entonces son palabras difíciles y son palabras muchas veces enredadas. Entonces nos encontramos con esa forma de lectura. Muchas veces la persona pues está allí con dificultad de poder pronunciar algunas palabras o algunas letras de la Biblia. Otras veces nos encontramos que cuando la persona no se ha ofrecido a leer, cuando el predicador dice alguien que me busque este texto y la persona lo busca y lo lee, pues se podrá equivocar, podrá tartamudear un poco, pero a veces también se puede ver que es el predicador el que busca a la persona y dice, hermanito fulanito, léame tal texto. Y entonces cuando la persona se ha elegido de esta manera, muchísimas veces a aquella persona le ganan los nervios. Y entonces los nervios se hacen notar porque no todos
están dispuestos y tienen esa soltura para poder hablar frente a 2 o 3 personas, no se diga cuando hay muchas más. Entonces, los nervios se hacen notar en el momento en el cual la persona está dando esa lectura. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas cosas y pensar que le tenemos que dar a la lectura pública de las Sagradas Escrituras el respeto que verdaderamente se merece. Vamos a tomar en cuenta algunas religiones. Hay algunas religiones en las cuales las personas ni siquiera pueden tocar con sus manos lo que es el texto sagrado, sino que tienen pues unos pequeños instrumentos. Las escrituras se ponen en un lugar, en un púlpito especial y dedicado para sostener las Sagradas Escrituras, y allí la persona que va a hacer la lectura no pone sus manos sobre el texto, sino que pues hace uso de un instrumento especial para poder ir guiándose en la lectura, y también ese instrumento le sirve para poder pasar las páginas cuando sea necesario. Nosotros no llegamos a ese extremo, está claro que nosotros pues no tenemos ese extremo, pero tenemos que tomar en cuenta algunas ciertas respeto para poder hacer esa lectura de las Sagradas Escrituras. Y unos poquitos tips que yo he considerado acá para poder compartirlos con ustedes, para poder conseguir esa solemnidad en las Sagradas Escrituras o en la lectura de la Sagrada Escritura. Vamos a tomar en cuenta algunos consejitos básicos que yo me he conseguido acá. Como le digo, para conseguir esa solemnidad, para conseguir que esa lectura llegue al oído, al corazón, a la mente de la persona en la forma apropiada y no por forma de tartamudeo o por forma de decir mal una palabra o que lo que me quede a mí de aquella lectura que se hizo pues son los nervios de las personas. Recordemos que muchos somos habituales visitantes de una congregación, entonces ya sabemos más o menos que el hermano se equivocó, que el hermano estaba nervioso, todo eso. Pero también hay personas que es una primera vez que van a llegar y entonces ven esa forma de leer la escritura y pues dicen no hay formalidad, no hay respeto, no hay dedicación a poder hacer esto. Entonces vamos a ver algunos pequeños tips que son básicos para poder leer. Y uno de estos es un consejo que es básico, elemental, y es el hecho de que la persona debe saber leer. Y aunque usted no lo crea, hay personas que aparentemente saben leer, pero no saben leer, sino que conocen algunas palabras, pero en realidad conocen palabras por separado, letras por separado. Entonces, ya para leer un párrafo largo de las escrituras, pues ya es dificultoso. Entonces, el primer requisito en este aspecto es que la persona sepa leer de una forma básica y pues distinguir en este aspecto, distinguir lo que son un párrafo, lo que es una frase, lo que son oraciones, que sepa distinguir los signos de puntuación y los sonidos que se le tienen que dar en algunas letras. Entonces tenemos que distinguir ese uso de los párrafos, hasta dónde llega un párrafo, para qué sirve un punto, para qué sirven esos signos que están escritos ahí. Eso tenemos que considerarlo a la hora de poder hacer una lectura. También tenemos que tratar de respetar lo que es la entonación en la lectura. Cuando uno está leyendo un texto, un párrafo algo grande, ahí nosotros vemos que van a haber momentos en los cuales se va a elevar la voz, momentos en los cuales va a bajar un poco la voz, va a hacer énfasis en algunas situaciones, en algunos puntos, en algunas preguntas, alguna exclamación, alguna admiración la tiene que decir
en esa forma en la cual está escrita. Si usted está leyendo respecto de una sorpresa que sucedió y usted pues no se sorprende en el momento en el cual usted está leyendo, pues está dejando pasar una oportunidad de poderlo leer todo aquello de la forma adecuada. Se tiene que cambiar y se tiene que moderar la forma en la cual estamos hablando de conforme a lo que estamos leyendo. No vamos a leer todo el tiempo en el mismo tono de voz, no vamos a leer todo el tiempo en la misma entonación, sino que tenemos que ir subiendo y bajando, haciendo énfasis en ciertas cosas. Si lo que pasó fue algo muy terrible y usted está leyendo en el libro de los jueces, tiene que ponerle ese énfasis en que está sucediendo algo muy terrible en ese momento. Para hacer esto es necesario abrir la boca de forma suficiente para que le pueda dar forma a las palabras. Hay muchos ejercicios que son de estarse poniendo un lápiz en la boca, de un montón de cosas que usted puede hacer. Pero básico es poder abrir la boca. A mí, por ejemplo, les confieso, se me dificulta mucho abrir la boca como debo hacerlo. ¿Y sabe por qué? Yo sé que lo tengo que hacer, pero yo tengo uno, dos dientitos allí que no son muy bonitos, que no son muy agraciados. Entonces, eso muchas veces nos limita un poco en cuanto a la forma en la cual yo voy a articular mi boca, mis labios para yo poder hablar. Porque yo estoy siempre limitada a que no quiero mostrar ese defecto en mí, entonces trato de leer un poquitito más discreto. A pesar de que yo sé que debo abrir más la boca para poder lograr una entonación que sea adecuada para la lectura que estoy haciendo. Entonces, estas cosas, estas situaciones, nos faltan dientes, tenemos los dientes podridos, tenemos una muela mala. Esas cosas nos pueden limitar a la hora de hacer una lectura pública. Pero esto de poder leer de una manera sustancial, de una manera adecuada, implica que tenemos que conocer el texto con anticipación. De antes nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a leer. El moderador, el predicador o la persona que está pidiendo la lectura debería poder pedir que esa lectura se encomiende o se recomiende por o con anticipación, no una lectura que se nos encomienda de un momentito a otro, mucho menos cuando se trata de una lectura extensa, que usted sabe que se va a tardar un párrafo completo, un acontecimiento completo, se va a llevar una lectura 3, 5 minutos posiblemente. Entonces, lo bueno es que en este caso, si es tan solo un versículo, pues está bien, a lo mejor está bien que se lea allí en algún momento, pero si es toda una historia de la Biblia, un párrafo completo, un acontecimiento completo, el que vamos a leer cuando eso es muy extenso, no es bueno que se pida o que se encargue esa lectura ahí de primas a primeras, podemos decir, o a quemarropa, agarrar a la persona y decirle, pues usted léame, ¿verdad? Todo estos son 3 páginas las que se va a necesitar leer. Entonces, en ese caso, lo ideal no es tomar a una persona ahí distraídamente para que esa persona haga la lectura. Lo ideal o los consejos que se pueden tomar en cuenta en ese caso que necesitemos una lectura así extensa es asignar a la persona que queremos o que hemos considerado para hacer la lectura, asignarla con anticipación. Esto puede ser, se supone o se entiende que la persona encargada de un estudio ya tiene idea de lo que va a predicar el siguiente domingo. Entonces, lo ideal es que
pues entre la semana, los primeros días de la semana, o por lo menos con unos 3 días de anticipación o de tiempo, se comunique con la persona que ha elegido para que le haga la lectura y que le diga, quiero que por favor me leas esta parte del texto o que me leas este texto. Esto es cuando nosotros estamos hablando pues de los cultos que normalmente tenemos. Ahora, si es que vamos a ocupar una lectura ya en una asamblea más grande, en un seminario más grande, y vamos a pedir a una persona que nos haga la lectura, deberíamos avisarle con mucho más tiempo de anticipación para que esa persona se pueda preparar pues mental y psicológicamente para entender que va a haber allí un público extenso y que debe leer esa porción de la escritura. Entonces, esa persona va a poder leer el texto o la porción varias veces antes de que sea el momento del llamado a leer públicamente. Va a tener la oportunidad, cuando usted le da tiempo para prepararse, como le digo, con una lectura de 2, 3, 5 minutos a veces, va a tener el tiempo suficiente para poder leer aquella porción por lo menos unas 3 veces, para que se familiarice con las palabras que allí hay, con los puntos, con las interrogaciones, con las exclamaciones, para que se pueda familiarizar con aquel texto que estamos hablando. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que se debe conocer el contexto de lo que estamos leyendo para poder así darle la entonación necesaria, la entonación precisa a lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, nosotros leímos hace muy poquito en la clase para niños lo que es el primer libro de Reyes, capítulo 1, 28 al 53. Y ahí nos está hablando acerca del nombramiento de Salomón como rey. Y en esa lectura que estábamos haciendo ahí se menciona a Adonías y hace referencia a esa porción de la lectura a la usurpación que Adonías prácticamente estaba haciendo en ese momento. Él estaba usurpando o tratando de nombrarse él mismo rey y el solo rey en ese momento. Entonces él está haciendo una usurpación, pero eso lo leemos unos versículos anteriormente. Entonces, cuando estamos leyendo ya la porción esta del 28 al 56, allí hace mención de Adonías y hace mención de la usurpación, pero para nosotros poderle dar la debida entonación, el debido énfasis a lo que está pasando en ese momento, tenemos que haber conocido el contexto de lo que estaba pasando. Porque si de repente decimos y llegó Adonías, pero no sabemos qué estaba pasando con él, no podemos darle aquel peso que esa persona se merece en la lectura que estamos haciendo. Otra cosa a la que le tenemos que poner cuidado y que a mí me cuesta mucho y que estoy trabajando muchísimo en eso es respecto del volumen que le vamos a poner a la voz. Esto quiere decir que no vamos a gritar, no vamos a esforzar nuestra voz hasta lastimarla cuando estamos leyendo, pero tampoco podemos hacerlo como que estamos hablando en secreto, porque sabemos que se trata de una lectura pública, entonces a veces no tenemos la conciencia de que si usted está haciendo le piden o usted está haciendo una lectura pública, es para que escuchen los que están a su alrededor, no es para usted solo. Entonces, a veces sucede y también es desagradable, es incómodo que el predicador pide que se lea un texto, aquella persona lo lee en voz muy bajita, muy poquita, y entonces el predicador tiene que hacer uso de volver él a leer textualmente lo que ya la otra persona leyó. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué pidió que lo leyera aquella otra persona si ya luego él lo iba a leer? Es a veces porque la otra persona no lo ha hecho en la forma adecuada o no lo ha hecho con el volumen adecuado. Entonces nosotros tenemos que considerar eso. Si yo me dispongo a leer un texto y estoy en público,
tengo que saber que me deben oír todas las personas que están ahí a mi alrededor, aunque no necesite gritar. Entonces yo voy a pensar en el volumen de mi voz o voy a pensar también en el volumen del equipo que estoy usando. Si hay un equipo que se pueda usar, también voy a considerar en qué estado se encuentra ese equipo. Otra cosa, para que la lectura pública de las Sagradas Escrituras sea satisfactoria a nuestra mente, a nuestros oídos y a nuestro corazón, es que cuando nosotros nos encontramos en un lugar grande o por lo menos ligeramente grande, tal vez no un gran auditorio, pero sí un lugar que sea pues que no alcance con mi voz ahí nomasito, tal vez en un culto formal que se está llevando a cabo en la congregación, lo ideal, lo apropiado, lo bueno es que si yo voy a leer la Biblia, debería pasar al frente a hacer esa lectura. Eso es lo ideal. Y cuando yo me dispongo a pasar al frente a hacer esa lectura y a hacer uso del micrófono que está puesto ahí para todo el auditorio, también esto implica ciertas cosas. Y esto conlleva que yo debo estar consciente que para yo hacer eso tengo que usar un vestuario adecuado. No debería estar dispuesta. Si ya me dijeron anteriormente que yo voy a hacer la lectura, ya se supone que yo me vestí especialmente para la ocasión. Y si dicen algún hermano que pase a leer, pero yo ando vestida por A o por B desordenadamente, entonces debo mejor quedarme quietecita, sentadita en mi lugar y no pasar a leer yo las escrituras si yo no estoy vestida en forma adecuada. Esto quiere decir que mi vestuario tiene que ser por lo menos modesto y decente para yo pararme ahí al frente. Otra cosa que voy a tomar en cuenta es que tengo que hacer uso de una postura que sea elegante y que sea segura cuando yo vaya a leer las escrituras ahí al frente. No puedo llegar y agacharme, no puedo llegar y recargarme en el púlpito, no puedo llegar y estar moviendo el pie para un lado, sino que tengo que hacer uso de una postura que sea una postura segura de lo que yo voy a ir a hacer. Otra cosa que voy a tomar en cuenta es que si yo voy a ir al frente o si yo voy a leer la Biblia, si es un lugar pequeño acá, mi Biblia tiene que estar en un muy buen estado. Que por favor, que cuando usted está abriendo su Biblia para leer allí, no se le caigan las páginas, que no se le vuelen las páginas ahí enfrente de toda la gente. La Biblia no debería de andar en ese estado, pero si su Biblia anda en ese estado, entonces por lo menos no permita que las otras personas lo vean. En forma de chiste, algunos predicadores cuando están buscando un texto dicen y les cuesta encontrarlo ahí en el momento porque pues están ahí hojeando de un lugar para otro, pues ellos dicen en mi Biblia se le cayó este libro o se le cayó este texto, este versículo. Pero nosotros tenemos que suponer que es una broma del momento, ¿verdad? Pero que no es que literal se le cayó esa porción de la Biblia. Entonces, no formalmente, y si usted sabe que es cierto, no diga ahí enfrente, por favor, a mi Biblia se le cayó esta página, se le cayó este libro, o pues esa parte que debo buscar no está acá porque se me ha desaparecido. O he visto a alguien decir, aquí en esta porción que tengo que leer me cayó café, entonces no puedo leer esto, no puedo continuar la lectura, no puedo leer esa parte. Entonces, tomemos la formalidad necesaria para poder hacer de esa lectura, como le digo, algo verdaderamente bueno
para nuestro corazón. Esto no es un chiste, no es una broma, no es una payasada la que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos que tomar en consideración estos y a lo mejor muchísimos más, pero estos son los que han venido a mi mente en este momento. Si vamos a leer, también tenemos que tomar en cuenta que debemos de llevar, ya nos encargaron la lectura, entonces tenemos que llevar ya separado, señalado aquel lugar en el cual vamos a dedicar la lectura. No es que nos digan el hermana o el hermano fulano va a venir a leer y en ese momento, cuando ya sabía cuál era la porción de la Biblia que tenía que leer, en ese momento llega a estar allí buscando y hojeando y pasando para adelante y para atrás en la Biblia porque no sabe dónde ubicarse para poder hacer aquella lectura. Entonces hay que tratar de evitar eso. Otra cosa que tenemos que procurar si nos vamos a disponer a hacer esa lectura es que pues para los que ya estamos más viejitos, procurar que la Biblia sea con una letra grande y por lo menos que yo haya llevado mis lentes, que no ya en el momento que me toca a mí, ahí ya estoy ya yo por leer y yo estoy pues las letras se me mueven, suben y bajan, no las distingo y en el momento yo digo pues no traje mis lentes. Entonces todas estas cosas son detallitos que nosotros puede ser que no nos fijamos o puede ser que no los tomemos en cuenta, no le damos la verdadera importancia. Pero como les mencionaba anteriormente, en otros tiempos o en otros lugares, el mismo libro sagrado contiene una importancia que nosotros debemos darle nuevamente a esa lectura de las escrituras. Entonces, démosle esa formalidad, démosle ese respeto que se merece. La lectura del libro sagrado, la lectura es el único libro que está para cambiarnos la vida. Entonces nosotros tenemos que procurar hacer esa lectura en la forma correcta, en la forma adecuada, porque así como las palabras llegan a los oídos de las personas, así como suenan en el volumen que suenan, en la entonación que suenan, es ese énfasis que la persona le pone muchísimas veces, muchísimas visitantes en la iglesia, va a ser la única oportunidad que van a tener de escuchar las escrituras en algún momento. Y si eso fue digamos, así como informal, tartamudeando, buscando por un lugar y otro, equivocándose y diciendo las palabras varias veces. Entonces, ese es el recuerdo que la persona se va a llevar del momento de la lectura. Entonces, si le damos la debida importancia, la debida formalidad, si nos proponemos, como le digo, si es un texto pequeño el que yo necesito que me lean, uno corto, pues está bien que ahí en el momento, entendiendo y suponiendo que todos los que estamos en el lugar de reunión estamos familiarizados con las Sagradas Escrituras. Eso se supone o se entiende, pero si es un texto extenso que me va a llevar por lo menos unos 3 o más minutos de lectura continua, entonces lo ideal, lo mejor es que se encargue con anticipación esa lectura para que la persona se pueda preparar de la manera adecuada y así esa lectura sea exquisita a nuestros corazones. Porque recordemos que Dios es el que nos está hablando y pues así como suenen, como le digo, aquellas palabras, así es como las vamos a guardar en nuestro corazón. Entonces, pues espero que alguno de estos consejos los puedan tomar en cuenta o los puedan tomar, sea que usted va a encargar una lectura o sea que a usted se la han encomendado, que se pueda hacer de la mejor manera. Y hasta aquí llego con este videíto. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme y pues hasta la próxima.